de, eh, de la terapia en adultos en nuestro centro nacional, y también tiene la especialidad en anestesiología. Entonces, un honor nuevamente, Marco, que estés aquí con nosotros acompañándonos. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco al Comité Científico la invitación, al doctor Eddy Márquez por esta invitación. Bueno, qué bueno que pasó la pediatra primero, porque fue la antesala de todo lo que hacemos. Realmente mucho de lo que hacemos en terapia intensiva es el protocolo de trauma también. No lo manejamos diferente: reanimamos, nutrimos, rehabilitamos y cubrimos. Prácticamente los 4 pilares básicos del tratamiento quemado son esos. Y si bien, entonces a mí cuando me invitaron a hablar aquí, le dije, bueno, Eric, ¿cómo? Primero eran 15 minutos, el programa está en 15 minutos, después, gracias a Dios, no vino un doctor y nos da 20 minutos más. Porque les dije, hablar de terapia intensiva o tratamiento intensivo en el paciente quemado, yo me puedo tardar 3 días o 4 días si me dan oportunidad, y hablarlo en 15 minutos me la ponen muy difícil. Es por eso que opté por hacer un tema. El tema se me ocurrió y dije, bueno, debido a la diversidad de especialidades que tenemos en el auditorio, voy a ponerle este título, que se llama Reanimación Metabólica o la pócima mágica. Todos esperamos tener algo que pudiera ayudarnos a sacar a los pacientes. Entonces yo le puse este título pensando que para hacer una pócima necesitas gran cantidad de ingredientes para que resulte, ¿no? Entonces, el paciente quemado es un escenario catastrófico. Un escenario catastrófico, si puse esta imagen de la bomba de Hiroshima, y de las consecuencias son estas, pero pude haber puesto lo que pasó hace un mes aquí en la Ciudad de México y me dirían que es exactamente lo mismo. Sin embargo, así se ve nuestro paciente quemado. Nuestro paciente quemado tiene, como ya les comentaron, una disfunción cutánea aguda, pierde prácticamente un órgano. La piel como órgano pesa 4 kilos, a diferencia de un hígado o un encéfalo que pesa 1,5 kilos. Entonces ha de tener funciones muy específicas y muy importantes. Y bueno, como les comenté, la pócima mágica es esta, ¿no? Una solución o algo que te puede cambiar drásticamente tu funcionamiento, y bueno, Ayek lo hizo más bonito, más apuesto, más atractivo. Pero bueno, voy a cambiar entonces el contexto de pócima mágica a hacer un contexto más científico que se llama reanimación metabólica. La reanimación metabólica encaminada a que, si bien nosotros vemos a un paciente y vemos solamente los epifenómenos de un paciente, siempre que vemos a un paciente vemos sus signos vitales. Y si ustedes pueden ver en esta gráfica, los signos vitales pueden ser la antesala de un escenario grave como la muerte del paciente. Y los signos vitales es lo último que vemos. Generalmente cuando ya se da una taquicardia, el paciente no orina, tiene alteraciones mentales, ya pasaron gran cantidad de eventos celulares y moleculares que impactan en la evolución de los pacientes, y que es donde en el quemado prácticamente es donde tenemos que actuar. Además de una reanimación inicial, intubarlo, que lavarlo, que sedarlo, que analgesia, porque prácticamente las funciones se pierden. Fíjense, esa es una piel normal, así se ve. Cuando te quemas, las alteraciones bioquímicas y celulares de la piel cambian, y bueno, cuando te curas, también hay una disfunción cutánea crónica, porque esta piel ya no tiene la misma función que esta piel. Entonces tenemos alteraciones muy importantes. La reanimación, si bien en quemados es muy discutida y ya está hecha desde 1960, el doctor Baxter empezó a escribir los artículos. Escribió 9 artículos de los cuales él proponía una fórmula, y es la fórmula que utilizamos todavía en la actualidad, de 4 mililitros por kilo por superficie corporal quemada. Sin embargo, esto fue en 1960. En 1960 todavía no había PVC, no había monitoreo muy dinámico, no había ultrasonido, no había gases arteriales.
Entonces lo que él propuso es utilizar algo clínico que, como ustedes saben, es de las últimas consecuencias que vemos. Y él, fíjense bien, en su 9º artículo que publicó, decía, ¿no?, que bueno, él proponía una fórmula, pero que no debería de utilizarse como una última guía, que él esperaba que en futuras generaciones, que es lo que nos compete a todos nosotros, ya con la tecnología, los marcadores celulares y moleculares que tenemos, pudiéramos utilizar algo más práctico. Sin embargo, todavía, a pesar de mucho tipo de monitoreo, no nos ponemos de acuerdo qué sería. En terapia intensiva no reanimamos en base a una fórmula, la fórmula nos guía con base a tal vez cuánto volumen necesita, pero también la fórmula tiene muchos bemoles y muchas contraindicaciones o muchas cosas que no podríamos seguirla y tendríamos que adecuarla al escenario clínico de nuestro paciente, porque no es lo mismo un paciente joven de 25 años sin comorbilidades o un paciente de 70 años con falla cardíaca, hipertenso y cirrótico. O sea, no le pasaríamos el mismo volumen si se quema el mismo porcentaje, ni tampoco es lo mismo una quemadura por fuego a una quemadura eléctrica. Entonces tenemos que adecuarla a cada escenario clínico del paciente, y la reanimación con líquidos, si bien si son cristaloides, el uso temprano de coloides está bien justificado, se debe de adecuar en base a metas y objetivos clínicos una vez que llega al hospital, y la fórmula de Parkland yo la dejaría solamente para ese escenario donde no tienes ningún tipo de monitoreo o el del traslado del paciente del escenario clínico al hospital. Una vez que ingresa al hospital ya tienes una gran cantidad de baterías, de herramientas hemodinámicas que te pueden evaluar y guiar objetivamente la reanimación. Pero bien, una vez que reanimamos al paciente tenemos que ver más allá de los signos vitales, no solamente es agregarle agua, la escarectomía temprana, sino tenemos que ver todas las funciones que se han perdido basándonos a esta disfunción cutánea crónica. Si ustedes lo saben, la vitamina D, por ejemplo, es una vitamina que necesita la piel y que se sintetiza a partir de la piel en la primera fase, que tiene gran cantidad de funciones bioquímicas, celulares importantes en nosotros. Pero una muy importante es esta, la de repitelización, debido a que la vitamina D actúa a nivel de estas moléculas y hace que el fibroblasto se diferencie. Y otra de las funciones también hace que las células de la inmunidad se activen y se puedan dividir. Entonces, ¿qué quiere decir si un paciente quemado cae en este contexto de insuficiencia de vitamina D que se da en las primeras horas después de la quemadura? Pues podemos tener consecuencias importantes en cuanto a la evolución clínica, como aumento de la estancia hospitalaria, aumento en la unidad de terapia intensiva y aumento de las complicaciones, simplemente porque no le dimos vitamina D, por ejemplo. Otra de las vitaminas que están implicadas en el tratamiento sería la vitamina C también, porque prácticamente participa en 300 reacciones químicas y sobre todo porque tiene gran impacto como antioxidante y en la inmunidad de nuestros pacientes, y sobre todo en esta grave disfunción endotelial de los pacientes, porque genera, si no tenemos vitamina C en el cuerpo o un suplemento adicional de vitamina C que requieren los pacientes quemados, caemos en un grave estrés oxidativo y entonces disfunción endotelial, y si te disfunciona el endotelio, pues prácticamente vamos a tener alteraciones vasculares en todos los órganos, y las alteraciones vasculares se pueden presentar renales, cardíacas, pulmonares, digestivas, de coagulación, donde ustedes quieran. El selenio prácticamente también participa más de 400 reacciones enzimáticas y también se ha visto que impacta también en los sistemas de oxidación. El zinc, que es una importante micronutriente y que tiene una gran cantidad de funciones en varios órganos y sobre todo también en sistemas de inmunidad.
Y ya se ha visto que todos los pacientes quemados tienen deficiencia de estos micronutrientes y que si aún dándoles nosotros, hasta prácticamente después de 3 semanas empezamos a tener estos valores normales de micronutrientes. La glutamina es un aminoácido, como todos ustedes lo saben, que dependiendo del escenario clínico se puede clasificar como esencial o no esencial. La glutamina, una vez que te quemas, cae rápidamente en deficiencia o caes en deficiencia de glutamina, y si ustedes pueden ver, la glutamina induce, cuando caen los niveles, apoptosis de las células inmunes. También participa estrechamente del sistema de inmunidad relacionada al intestino y produce diferenciación de linfocitos T, produce que los neutrófilos funcionen adecuadamente, también participa en la producción de inmunoglobulinas y activación del complemento. Entonces, si nosotros tenemos deficiencia de glutamina y se quemó y no le dimos, bueno, no esperes que no se te infecte o que se recupere rápidamente tu paciente. Y ya se ha visto también que los pacientes que se les da aporte de glutamina, bueno, tienen una evolución mejor en la unidad de terapia intensiva. Y otra de las vitaminas esenciales es la tiamina. La tiamina participa, yo creo que en 600 reacciones químicas, y también puede explicar a esos pacientes que nos llegan chocados y tienen persistencia de lactato elevado, y uno se persina en pasar más cantidad de volumen, haces más sobrereanimación, más edema, más disfunción pulmonar, y lo que requeriera una dosis de tiamina. Y sobre todo también la nutrición. La nutrición temprana en los pacientes quemados graves es imperativa. A mí me preguntan, ¿cuándo es el mejor momento para nutrirlos? Yo les digo siempre, miren, si yo me estaría quemando, váyanme poniendo desde ahí una sonda nasoenteral y empiecenme a dar lo que tengan, ¿no? Lo que tengan y mucho, porque requerimos calorías, requerimos aminoácidos como cuestión estructural para formar esa nueva piel, para asegurar que esos injertos que nos van a colocar se integren. Y lo que sí yo les pediría, que denme muchas proteínas. Entonces no se vale con un paciente que se quemó ayer o antier o hace una semana lo sigamos teniendo en ayuno. Tenemos que darle nutrición tempranamente y asegurar un adecuado aporte de proteínas. Prácticamente en pacientes adultos 2 gramos por kilo de proteína por día sería lo mínimo que tendríamos que tener. Hay algunos que tenemos que dar 3 gramos de proteínas por kilo por día. Prácticamente es lo que consumió Arnold Schwarzenegger en la competencia de Mr. Olympia. Entonces, imagínense la cantidad de alimento o de nutrientes que tiene que administrarle a un paciente quemado. Asociada también a carbohidratos, lípidos y otros micronutrientes. Entonces, algo que nosotros le llamamos modulación metabólica quiere decir que tienes que darle todos estos nutrientes, además de una reanimación temprana, intubarlo, ventilarlo, meterlo a diálisis temprana, porque esto se ha visto que impacta en la recuperación y en la mortalidad de los pacientes quemados. Entonces, como ya lo ven, los micronutrientes serían algo esencial en los pacientes quemados, sí. Además de todo el complejo tratamiento que les comentó la doctora Olga, que también se hace en adultos, yo les diría que además de eso suplementen a sus pacientes con todos estos micronutrientes. Y además también de otros micronutrientes como cobre. Ahora ustedes me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo le tengo que dar esta nutrición especializada o esta reanimación metabólica a los pacientes? Bueno, va a depender de qué porcentaje de quemadura tengas. Si tienes de un 20 a un 40%, basta con una semana. Si tienes 60%, 2 semanas. Pero si tienes más del 60%, bueno, puedes alargarlo hasta casi un mes, darle el suplemento a tus pacientes de estos micronutrientes. Además de asociación con otros suplementos hormonales, como hormona del crecimiento, que se ha visto que impacta a largo plazo en la recuperación, ganancia muscular y demás. Y beta bloqueadores. Acuérdense, el quemarse un paciente es un síndrome que se llama síndrome de Forrest Gump.
Ustedes se acuerdan de esa película, Forrest Gump se la pasaba corriendo y corría días enteros. El paciente quemado, a pesar de que lo que tenemos sedado, intubado, relajado, está persistentemente hemodinámicamente taquicárdico, hipertenso. Eso se debe a que el hipercatabolismo se asemeja a un paciente que está acostado, sedado, al de Forrest Gump que está corriendo. Entonces el desgaste muscular, proteínico y de demandas metabólicas está grandemente alterado. Es por eso que tenemos que tratar de frenarlos, y lo único que hay, bueno, son beta bloqueadores. Y bueno, también hay que darles anabólicos hormonales esteroideos como loxandrolona. Cualquiera pensaría que si te inyectas anabólicos, la finalidad es que ganes masa muscular. Nosotros no lo hacemos con ese fin, sino con el fin de que no pierda tanta masa muscular. Entonces, imagínense un paciente que damos hormona de crecimiento, oxandrolona, una dieta rica en proteínas, prácticamente cualquiera de nosotros se iría a competir en 3 meses a musclemanía, yo creo, o algo así. El paciente quemado no, a pesar de todo esto, se sigue desgastando. Y lo que sí se ha visto que, bueno, pues, si no le das oxandrolona comparado con los que sí les dieron, bueno, tu ganancia de peso va a ser mayor. Va a ser mayor a expensas, bueno, de muchas cosas, pero principalmente músculo. Y recuerden que si tienes reserva muscular, tienes reserva para salir de una patología. Si no la tienes, bueno, estás fuera de combate. Entonces, además de todo el tratamiento inicial del protocolo del trauma, yo les diría, si hay una medicina, hay una fórmula o una pócima mágica para el paciente quemado, yo les diría, bueno, si quieres hacer una pócima mágica, tienes que combinar todo este tratamiento que les acabo de comentar. Aquel tratamiento que incluya proteínas, zinc, hormona del crecimiento, beta bloqueadores, glutamina, micronutrientes, vitamina C, zinc, selenio, y bueno, todo este conjunto para hacer la pócima mágica y evitar la muerte del paciente. Recuérdense, si nosotros reanimamos bien, pero no exindimos, no sirve de nada. Si excinden pero no reaniman bien, no sirve de nada. O sea, y si damos glutamina pero no hacemos todo lo demás, no sirve de nada. Entonces un tratamiento en sí, aislado, no sirve de nada. Pero en conjunto puede hacer la diferencia en la evolución de estos pacientes críticamente enfermos. Muchas gracias. Bueno, y ya para terminar esta plática, nosotros pertenecemos a algo que llamamos Grupo Mexicano para el Estudio de la Medicina Intensiva. Es este logo, tenemos una plataforma en internet. Esta plática la pueden bajar a partir de mañana, está gratuita, disponible para todos ustedes, donde pueden consultar las dosis, los artículos y demás. La teclean en Google, ponen Grupo Mexicano para el Estudio de la Medicina Intensiva, y ahí subimos muchas clases semanales, cursos que hacemos en el Centro de Investigación y Atención al Quemado, y que están disponibles para todos ustedes de manera gratuita. Muchas gracias.